¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos un día más al canal de Top 10. Hoy estamos aquí de vuelta para hablar de un tema de rabiosa actualidad. Y es que todas las alarmas de la Fórmula 1 se han encendido esta semana cuando se confirmaba el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari. Así que hoy vamos a resumir 10 fichajes en el mundo del deporte que por una cosa o por otra hicieron algo de ruido. Cabecera, comenzamos. Arrancamos con el número 10. En el 10 voy a dejar precisamente otro fichaje del mundo de la Fórmula 1. Corría 2018 y era un año complejo para Red Bull y para Renault, ya que era su último año de contrato y la escudería de Horner no estaba nada contenta con la marca francesa como motorista. Así que, al ver que Red Bull iba a fichar por otro equipo para proveerles el motor, llegó Renault y dijo: vale, os quedáis sin motor, pero también os vais a quedar sin piloto. Daniel Ricciardo estaba un poco hartito de los favores de Red Bull hacia su piloto número 1 Max Verstappen y vieron la oportunidad de oro para coger Renault y decirles: mira, os robamos a vuestro piloto fiable y vamos a hacerlo como cabeza de nuestro proyecto. Fue una cosa que llevó muchos meses de morbo hasta que al final se concretó, precisamente el fichaje del australiano por el equipo Renault. Seguimos con nuestro número 9. En el número 9 vamos al mundo del motor, pero de las dos ruedas. Nos vamos a un fichaje de este año, y es que el piloto más laureado en activo de MotoGP, como lo es Marc Márquez, estaba un poco hartito de Honda, ya que la marca japonesa parecía no estar a la altura y no ofrecer una moto campeona. Tras muchos meses de especulaciones, tras muchos meses de renueva o no renueva, finalmente Marc Márquez ha decidido dar el salto y cambiarse a Ducati. Veremos a ver qué tal le va al catalán a partir de 2024 en la marca italiana. Número 8. Saltamos ya al mercado de los fichajes con ruido por excelencia. Saltamos ya al fútbol. Nos vamos al verano de 2003, y es que un equipo en España hizo un fichaje de mucho ruido. Luego iremos más adelante porque está metido dentro de la lista, no os quiero hacer spoiler. El Real Madrid, equipo rival del equipo que había hecho de este fichaje, dijo: tengo que reaccionar, tengo que hacer otro fichaje de campanillas, y así es como trajo a uno de los primeros jugadores marca, a uno de esos primeros jugadores mediáticos del siglo XXI. Se trajo a David Beckham del Manchester United. Era un absoluto fichaje de campanillas, ya no solo por el rendimiento deportivo, sino sobre todo por todo lo que movía Beckham y el entorno de Beckham. El futbolista inglés pasó unas magníficas 5 temporadas en la escuadra madridista. Número 7. En el número 7 voy a dejar a un mercado que normalmente no hace fichajes ruidosos, pero en este caso sí lo hizo. Hablamos del fichaje de Lance Armstrong por Astana. Bien, Lance Armstrong había sido uno de los mejores ciclistas de comienzos del siglo XX, siendo un absoluto torbellino y arrasando con todos los tours del principio del siglo. ¿Qué pasó? Que de repente el norteamericano quiso retirarse, y ya con todo ese fantasma y con toda esa nube de especulaciones que había allí en ese momento de investigar si realmente los tours de Armstrong eran legales, Astana dijo: voy a fichar a Lance Armstrong, voy a hacer un fichaje de absolutas campanillas para demostrar que este señor sigue en plena forma. ¿Cuál era el problema? Que Astana en ese momento ya tenía al ciclista mejor en forma del año 2008, como lo era Alberto Contador, y decidieron que era buena idea, pista, no lo era, juntar a Lance Armstrong y a Alberto Contador en el mismo equipo. Para sorpresa de absolutamente nadie, los dos casi acaban a mamporrazos entre ellos, y ese Tour de Francia que acabó ganando Alberto Contador acabó con una escuadra completamente dividida, y con tanto un ciclista como el otro buscando la salida de Astana para buscar nuevos horizontes. Lance Armstrong se marchó al equipo Leopard y Alberto Contador al Saxo Bank.
Vamos con el número 6. En el número 6 ahora sí vamos con el fichaje que está relacionado con el mercado del fichaje de Beckham al Real Madrid. Hablamos de nuevo del verano de 2003 y es que el fichaje estrella de ese verano sin ninguna duda fue el de Ronaldinho Gaucho al Fútbol Club Barcelona. Joan Laporta llegaba ese año a la presidencia del club culé con una gran promesa, como lo era traer al astro brasileño que ya había sido campeón del mundo a Can Barça, y así lo cumplió. El mayor astro mediático de aquel momento del panorama fútbol recalaba en el club culé, haciendo los absolutos y completos delirios del club catalán durante 4 temporadas. Número 5. Hablando de brasileños precisamente, un brasileño que movió pero un poquito más adelante. Hablamos del fichaje de Neymar por el PSG. Verano de 2017, era un verano en el que ya se sospechaba que Neymar no quería seguir a la sombra de Leo Messi en el Fútbol Club Barcelona. Y así lo hizo. Llegó una super oferta del Paris Saint-Germain de 222 millones y allí se fue cogiendo sus maletas hacia Francia. Solo os quiero recordar una cosa. Josep María Bartomeu decidió que era buena idea invertir esos 222 millones en Ousmane Dembélé, en Philippe Coutinho y en Paulinho. Número 4. Volvemos al mundo de la Fórmula 1 y es que si ha habido un traspaso mediático en este último siglo dentro del panorama de Fórmula 1, ese fue el de precisamente de nuevo a Ferrari. Fernando Alonso, el deportista asturiano que ya había sido bicampeón del mundo con Renault después de que el experimento saliese muy mal con McLaren Mercedes, decidió estar 2 añitos de transición en Renault. El porqué de esos 2 años de transición en la escudería francesa lo sabía todo el mundo. Es que estaba esperando a la llamada de un equipo y en ese momento Fernando Alonso ya solo veía el rojo. En 2010 se confirmó el fichaje que todos esperábamos y aterrizó el piloto asturiano en Maranello. Allí estuvo 5 temporadas de 2010 a 2014, donde en 2 de ellas estuvo a punto de ganar el Mundial de Fórmula 1. Número 3. En el número 3 nos vamos al verano de 2009. Un Barça que había conseguido el sextete tenía absolutamente todas las portadas de todos los periódicos a nivel nacional. Florentino Pérez consideró que esto no se podía permitir y que había que devolver al Real Madrid a primera plana. ¿Cómo lo hizo? Con un verano de absolutos fichajazos. Quiero poner como buque insignia de estos fichajes, lógicamente, al fichaje de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid en el verano de 2009. Era el futbolista total, la superestrella portuguesa en ese verano, era el futbolista llamado a liderar el proyecto anti-Barça. Y así fue como se fraguó el fichaje de la estrella portuguesa en el verano de 2009 de la mano de Florentino Pérez. Recordamos que el astro luso se tiró nada más y nada menos que 9 temporadas en el club madridista, donde otras cosas consiguió 4 Champions, ahí es nada. Y parece que los astros han conectado el número 3 con el número 2, porque si en el número 3 hablamos de un superfichaje portugués por el Real Madrid, en el número 2 nos toca hablar de un superfichaje de un portugués por el Real Madrid. Verano del 2000. Llegaba Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid por primera vez con una promesa. La promesa era sencilla. El momento en el que yo sea presidente, vestirá con la camiseta del Real Madrid la estrella del Fútbol Club Barcelona, Luis Figo. Allí apareció la persona de Joan Gaspar, que en aquel momento era el presidente del Fútbol Club Barcelona, negando todas estas declaraciones. Sin embargo, acompañado por supuesto de un absoluto dineral, el día 1 del proyecto de Florentino Pérez en el Real Madrid apareció precisamente de la mano de Luis Figo, el astro portugués que había cambiado precisamente la camiseta del club culé por la del club madridista y que, como podéis entender, llevó un morbazo absoluto, y lo que esto le significó pasar a ser considerado de un ídolo a una persona no grata para todos los asistentes al Camp Nou de ahí en adelante. Y ya solo nos queda en el número 1. En el número 1 voy a dejar, para mi gusto, el que ha sido el culebrón por excelencia de todos estos mercados. Esta
Estamos hablando del año 2020. Resulta que era el último año de Leo Messi con contrato con la camiseta del Fútbol Club Barcelona, y por la mala gestión económica de aquella directiva del club ya no podían permitirse ofrecerle el salario que había estado percibiendo el astro argentino hasta ese momento. Llegaron todos los fantasmas a la directiva culé viendo que ya no podían ofrecerle ese contratazo al siempre 10 argentino, y vieron que era posible que Messi fuese libre y se marchase. Tras un año de idas y venidas, de que si renovaba, de que si no renovaba, de intentar convencerlo primero Bartomeu y luego Laporta, que entró a la mitad de ese año, finalmente el astro argentino decidió marcharse. Tras ser libre, el PSG fue el club que convenció al astro argentino para jugar ahí sus 2 próximas temporadas, significando así el traspaso de uno de los mejores futbolistas de la historia del club de su vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Cualquier cosita ya sabéis, dejad like, dejadme en comentarios y nos vemos muy pronto. Hasta que nos volvamos a ver, mucha salud y mucho deporte. ¡Chao!